Sisters en Vuelta y Media. Faltan 7 minutos para las 6 de la tarde. Y el gran Fabián Casas llega a Vuelta y Media. Este es el aplauso para él. Escritor, editor, periodista. ¿Qué más? Hincha de San Lorenzo. Ahora soy actor. Actor también. Sí, no actor. Ajá. ¿Cómo es esto? Y bueno, pues no soy actor, pero actúo en películas. ¿En cuáles actuaste, por ejemplo? Y actué en una que se llama, que va a salir ahora, con dos actores. Con Peretti y con Furriel. Dos actores de verdad, digamos. Sí, de verdad. Yo igual creo, honestamente, estuve mejor Ajá. que ellos. O sea, Muy por bien. lo que yo vi, por lo que vi. Digo, no vi la película. ¿Y te sentiste actor? No actor, como mi papá. Ah. Mi papá era no actor. Tu papá trabajaba con Olmedo. Sí, pero mi papá aparte había hecho teatro independiente desde chico, pero era muy malo, ¿viste? Y nos contaba siempre que había hecho una obra de teatro que se llamaba... Bueno, fue lo máximo que llegó, que era hacer una obra de teatro que se llamaba Deliciosamente Amoral, y en la calle Corrientes. Y él dice que... Bueno, creo que todavía está esa costumbre, que los actores salen al living a ver al hall. A ver qué dicen de la obra, y todos decían que la obra estaba buena, pero que el papel de mi papá era muy malo. Entonces nos dijo que cuando tenía 3 hijos tenía que mantenernos, pasó a representar actores que le iba bien. Ah, y ahí representaba a Olmedo. Claro, Almedo, Altavista. Altavista ahora ya mucha gente no se acuerda. A Olmedo lo cancelaron y creo que... Pero igual a Olmedo lo recuerdan. ¿Olmedo Pero- lo cancelaron? Sí, yo pienso que sí. No, para mí no. Todo el mundo estuvo cancelado en un momento. Eso es verdad. Creo que no hubo nadie que no estuviera cancelado, y ahora hay como cancelaciones. Ya lo Hay cancelado muchos. era no estar cancelado en un momento. Sí, era todo Clemente cancela. Y después mi papá actuó también, sostiene a Norman Brisky, un gran actor, Ujú. que está vivo todavía, mi papá no. Lo sostiene creo que en una que se llamaba La Guita, me parece. O La Guita. O La Fiaca. O La Fiaca. En una No, de La las dos, Fiaca. él es el que lo sostiene. Después mi papá mata al pibe Cabezas, a Alfredo Alcón, Ajá. en una persecución en un carnaval. Bueno, Todo esto en ficción, por Claro, supuesto. todo en ficción, por supuesto, Ujú. sí. Y yo hice en esto, después hice un papel en Los Delincuentes, una película. La vi. Muy buena, Los Ahí Delincuentes hago- de Rodrigo Moreno. Muy de buena Rodrigo película. Moreno, sí. Ahí hago de un profesor que da clases en la cárcel y lee un poema de Celarayán. Muy buena. Sí, eso estaba bueno, esa película. Buenísima película. Sí. Y después ahora va a salir otra película que actué también de karateca. Hago un profesor de karate con un nenito, es una película de Toto Ferro. ¿Toto la dirige? La dirige Toto. Mirá. Y- ¿Hiciste casting o te llamaron directo? No, me llamó Toto porque nunca hice casting, pasé así directo eso. Bien. Sí. Para ser un actor no necesitabas casting. Claro. Y bueno, si te pero quieren para es ver porque si ya das está. una prueba de cámara. Es un o- actor, no. Bueno. No lo pasaría. Ok. Fabián nos trae su libro, una serie de relatos desafortunados. Ah, sí. Me gustó el del casamiento. ¿Te gustó? Me gustó el del casamiento. Ese tuve problemas porque mi Lo escribiste pareja... hace mucho ese. Todos son de hace un montón. Ajá. Lo que pasa es que mi pareja de ese momento se había ofendido con el cuento ese y abrió la computadora y lo borró. Sí. ¿Y cómo lo recuperaste? ¿Lo volviste a No, escribir? yo lo había impreso, ¿viste? Ah, No perfecto. sabía que lo tenía impreso. Y lo recuperé después, lo vi después de muchos años, me di cuenta que lo tenía impreso. Y bueno, cuando empecé a ver los cuentos que tenía, que para mí eran malos, que no funcionaban, encontré ese. Relata un casamiento, una fiesta de casamiento en realidad, y toda la burocracia, ¿no? De estar en la mesa con 3 matrimonios más, Sí. si mal no recuerdo. Sí. Cómo se desempeña cada uno, el momento de bailar, el momento de comer. Sí, porque es como, se pierde toda la espontaneidad en los casamientos. Y sí. No sé si ahora se casa la gente, pero en esos casamientos que yo iba, las veces que me tocó ir eran como, era todo pautado, plato caliente, plato frío. Ah, sí, igual que ahora. Inclusive la locura del novio también era pautada, viste, medio... Ahora nos descontrolamos, Sí. ahora estamos... Estuve en un casamiento que el novio no tenía amigos y tuvieron que recorrer por las mesas para que viste que lo tienen que tirar los amigos para arriba. En este fue, en el Sí, que sí. contás acá, Ahí claro. lo tuvieron que Sí, tirar para sí. arriba. Y después te pones a hablar con un mozo casi Sí. en las afueras del salón. Sí, Ujú. sí. El mozo me salvó. ¿Por qué te había salvado? No recuerdo Y eso. porque me sacó de ese casamiento, que era un infierno para mí, lo estaba pasando Ajá. mal. Bien. Sí, Y después cierra con uno que se llama La Cárcel, con un relato el libro que se llama La Cárcel. sí. Habla un poco de ese. Ese relato era porque estaba escribiendo, soy guionista, escribo Ajá, películas. Claro. Entonces estaba escribiendo una película con Luis Ortega y con Rufo Palacio, estaba escribiendo El Jockey. Y bueno, esa película tuvo un proceso largo y en un momento nos estancábamos y no avanzábamos, ¿viste? Como escribís guiones, a veces te salen más rápido
El Jockey fue una experiencia bastante compleja porque nos echaban de los... O sea, terminamos el guión y lo llevamos a la productora que era la que nos tenía que financiar y lo leyó y me dijeron, chao. Afuera nos echaron. Después fuimos a ver a otra persona para que nos reintrodujera en la productora y chao, nos echaron también. Pero la película fue bárbaro. Pero después. Sí. Pero en ese momento no la bancaba nadie. Y me acuerdo que en un momento, cuando quedábamos medio trabados con los guiones y todo eso, a veces yo escribía esos cuentos para darle como, para que volviéramos a retomar y tuviéramos, no sé, algún norte. Porque a veces quedás varado con los guiones y no podés avanzar. ¿Cómo es, Fabián, escribir de a tres? Porque la tarea del escritor, cuando escribe cuentos, novelas, poesía, es solitaria. Más o menos, sí, no, porque escribís con todos. Vos escribís. Sí. Estás escribiendo con los que leen. Pero estás escribiendo pero con los que... la tarea de escribir, de Sí. hacer dialogar a los personajes. Para mí es espectacular porque es hermoso porque trabajás de manera colectiva con un montón de gente. Con un montón, 2, 3. Ujú. He trabajado con como máximo 3. Mucho mejor que trabajar yo solo. Escribir un guión solo me parece un plomo. Con respecto a la estructura de armar un guión, ¿viste? Claro. En cambio, a veces trabajo con varios o haces arcos narrativos, después te pones a hablar con los demás y todos. Y es un ejercicio muy bueno porque básicamente estás trabajando con gente que no es como vos, que piensa de otra manera y que resuelve cosas. Me parece que es ideal para la vida eso, porque hay gente que resuelve cosas que vos te ahogás en un vaso de agua. Claro. Entonces, de golpe resuelven determinadas situaciones que vos no se te hubiera ocurrido ni remotamente. Entonces, me parece que es muy potente trabajar con otras personas. Me gusta más que escribir solo. ¿Siempre pensaste esto o es de...? No, cuando empecé a trabajar, cuando empecé a escribir guión, en la primera película que escribí, ¿Cuál fue la primera? y escribí Jauja, que actuó Viggo Mortensen, Mm. y la segunda la escribí una con Viggo ahora, pero que todavía no, vamos a ver si se filma acá, estamos viendo. ¿La relación con Vigo es por San Lorenzo o traspasa eso? No, yo San Lorenzo no me importa más a mí. Ah, mirá. No, eso fue ¿Desde una cosa. cuándo? Y hace un montón, me saqué de la cabeza. Viste, me pasaron un montón de cosas que el fútbol no me dejó de interesar. O sea, voy a veces a la cancha, pero voy más como para pasar tiempo con amigos. Antes iba a la cancha y quería ver el partido, que nadie me hable, y después pasaba una semana sin hablar a la gente, Mm, si perdíamos. ujú. Y si ganábamos, estaba re arriba. Entonces me pareció que tuve que hice un tratamiento y no, ¿Y te sentís mejor ahora? me siento mucho mejor. Porque a mí me importa el fútbol y a veces lo pienso realmente. Digo, es una condena un poco. Pero me gusta el fútbol, ¿eh? ¿Te gusta el juego? Yo puedo ver un partido de fútbol. Ah. Me encanta, por ejemplo, la selección argentina, no es que soy hincha de Argentina. No me interesa tampoco ser hincha de Argentina, no me pasa eso. Pero te gusta sí, cómo juega el equipo. claro, me termino hinchando por un equipo que juegue bien. Y Argentina juega notablemente muy bien, con Messi, sin Messi. La estructura táctica de Argentina es extraordinaria. Juega muy bien. Y lo que no me pasa ahora es... Antes yo iba a la cancha, no importa, si San Lorenzo ganaba con un gol con la mano, yo festejaba. Aparte me angustiaba, no le hablaba a la gente. He roto un televisor. Mm. Estaba fuera de control. Entonces tuve que hacer como un trabajo Y si San Lorenzo juega con un equipo X y este equipo X juega muy bien, No, me gusta el equipo X. ¿te No. gusta el equipo X? De hecho, yo pensaba, no sabía que Platense jugaba bien, digamos. Dentro del esquema que jugaba Platense ahora, que era como una especie de como ver una película uruguaya media con lluvia y todo, Sí. pero bien hecha. Claro. O sea, vos sabés que el Platense te metió un gol y se acabó. Y se terminó todo. O sea, era el fin. Pero yo, por ejemplo, antes de ver el partido final, yo quería que, me decían a priori amigos, quería que ganara Huracán, ¿viste? Porque pensaba que Huracán era más lírico, me habían dicho eso. Y como siempre, ¿viste? Los últimos finales que vi, Huracán la pasó mal. Bueno, le robaron una final con Vélez que me pareció malísimo. Hace mucho, sí. Entonces siempre tenía ganas de ganar Huracán, que no es muy normal que un hincha de San Lorenzo quiera, pero a mí me pasaba eso. Pero después cuando lo vi jugar, no, Huracán jugó, fue un desastre. Ese partido, pero después jugó bien. Huracán. Jugó bien. Sí, el resto del campeonato. Ese partido jugó como sin alma, ¿no? Era raro, ¿no? Mm. Parecía que no estuviera jugando, no sé qué le pasó. Y tal vez Platense logra eso en los rivales. Y también. sí, ves como son medios vampiros. Ujú. Ujú. Me pareció eso. Mirá, el día que vi San Lorenzo Platense fui a la cancha, Sí. porque un amigo, Gaby, me dijo, vamos a la cancha, vamos todos. Bueno, fui, y los mozos donde estábamos comiendo al principio nos demoraban, y casi llegamos tarde a la cancha. Y después cuando terminó el partido le digo, mirá, la verdad que los mozos querían que no fuéramos, tenían buena onda. Porque lo que vimos después fue precisamente Muy malo. una toma de judo de Platense y chau. Gol, Claro. se acabó. Es raro, ¿no? Porque no sé, en otras actividades no pasa eso. Vos no seguís a un director si no te gustan sus películas, dejás de verlo. Sí, total, sí. Pero Pero en el fútbol no, porque sos hincha del sos club. hincha, claro.
Sí, qué sé yo. A mí, si veo un equipo que me gusta, por ejemplo, yo no sabía que ¿cómo se llama? Mastantuono. Mastantuono. Franco Me Mastantuono. cuesta hablarlo. Era de River, ¿viste? Sí, Hablaban de él, me escuchaba que hablaban, gente que me decía, hay un jugador que es un crack. Cuando vi que era de River no lo podía creer, porque digo, yo tengo como miedo atávico a River, ¿viste? Porque algo de San Lorenzo me queda, ¿viste? Que perdemos siempre con River. Claro. Y cuando vi que jugaba con River me pareció que no podía creer. Me parecía No, es cosa digo, seria, menos mal que chico. no me interesa el fútbol ahora. Se va al Real Madrid ahora. Sí, sabía eso. Juega muy, muy bien. Muy bien. Sí. Bueno, ese te da placer verlo jugar aunque sea de River, ¿no? De acuerdo. ¿Querés que agarre la pelota? Querés que agarre la pelota, se querés que pase? juegue, sí. Porque va a pasar algo cuando la tiene. Sí, de hecho, viendo Argentinos Juniors San Lorenzo, cuando yo era chiquito, me acuerdo de un partido que jugamos en el gasómetro y Maradona era muy nenito Maradona ahí, y era impresionante verlo jugar, o sea, trascendía lo que a vos te pudiera interesar, o sea, tu club, ¿no? Ujú. Sí, claro. Muy bueno. Sí. A veces pasa con esos jugadores. Igual te pasa que algunos directores, vos hablas de directores, que por ahí algunos directores de cine te gustan tanto que, no sé, te los bancás aunque sean muy malos. Algunas películas, ¿viste? No, Te sí, puede pasar eso. Pasa con bandas, pasa con Con bandas también, también. sí. Decís, Sí. bueno, este disco es malo, no pasa Sí, nada. no pasa nada, pero bueno. Incluso lo escuchás. Incluso lo escuchas. Inclusive por ahí te gustan. Hoy cuando venía caminando para acá, viste, porque hay una cosa con el gusto para mí que es. Que tiene que ver con. Para mí el gusto es una sombra que vos le imprimís a lo que intentás conocer, ¿viste? A ver. Y sí, porque vos decís, bueno, me gusta esto, y a veces lo que no te gusta habla más de vos que lo que te gusta. Y muchas veces te perdés un montón de cosas por tu gusto, ¿viste? Me gusta esto, entonces. Y esto no me gusta, entonces dejás de ver, no sé. No me gusta David Lynch porque no se entiende nada, ponele, algo que escucho. Bueno, y te perdés un montón de películas geniales para mí. Claro. Y no podés, digamos, si no te gusta, no podés, de alguna manera, porque yo creo que aún cosas que no te gusten, podés sacarle cosas. ¿Viste? Hace poco fui a La Plata y me llevaba una remisera que era fan de este cantante, se me va siempre el nombre, que es un cantante que lo acusan de grasa todo el tiempo. Arjona. Arjona, inmediatamente. El que lo acusa es Seba, claro. Sí, claro. Bueno, que Bueno, acá se lo acusa tenemos- de grasa. Y Acá lo tenemos a Pablo que lo defiende siempre. bueno, la remisera me Yo lo decía, yo defiendo. no lo conocía, ¿viste? Y lo conocía de nombre, ¿viste? Y conozco a la ¿Hasta hija La Plata escuchando Arjona fuiste? No, conozco a la hija porque actúa en una serie muy buena, se llama, si no me equivoco, Andor. Mirá. La remisera me dijo, a mí me gusta Arjona. Ah, le digo, yo no lo había escuchado nunca. Me dijo, ¿te parece grasa, no? ¿Te parece malo? Porque me di cuenta que los fans de Arjona son paranoicos. Sí, si todo el mundo te está Ey. diciendo eso. Pero pará, Arjona vino, ¿qué hizo? 20 Luna Park. no sé 100.000, cuánto. creo que Sí, 100.000. entonces, 100.000. dale. No, y yo agarré y le dije, bueno, mirá, no sé, no lo conozco. Bueno, y después me fui a escuchar a Arjona y lo llevé a mis clases. Me interesó, bajé las letras a la noche y dije, ¿Clases de literatura? sí, digo, voy a llevarlo a las clases a Arjona, al taller nómade, voy a llevar a ver qué dice. Bueno, todos estaban como, no, ¿cómo vas a traer Arjona? Bueno, vamos a estudiar Arjona, vamos a ver qué hace, y aparte vamos a ver, pasamos de Arjona a la poesía medieval, porque es el amor cortés y un montón de cosas que se podían replicar con canciones de Arjona. Y después pensaba hoy que sería genial que tengo muchos amigos que son músicos, ¿viste? Ujú. Hacer jugar al fútbol con todos, que son músicos todos, muchos músicos. Y les decía, ¿por qué no hacer un compilado ustedes de canciones que no les gustan? Porque eso sería impactante. Que, por ejemplo, X haga una canción de un músico que a él no le gusta, pero que le elija una canción Claro. y que la cante con onda, que agarre la canción Está bueno. y le encuentre una vuelta. Entonces vos decís, mira, 7 temas, no hagas, si no te gustan todas las canciones, para que no te pase nada malo, digo, haces 5 temas, un EP. Pero de canciones que no te gustan, yo le pondría así, canciones que no me gustan, pero no las haría, no haría cinismo. Bien, No, bien no, hecho. y además, Haría canciones viste, como buenas. oyente me interesa. Digo, a ver qué canciones no le gustan a Claro, este. pero aparte qué canciones no le gustan y mirá el tratamiento que le puso a esas canciones que no le gustan. La ¿Entendés lo hizo que digo? linda, La mejor versión. La Claro. mejor versión de eso que no te gusta. Ayer en un momento me decían, antes de jugar al fútbol empezamos, charlábamos, a veces viene, creo que Matías Martí está acá, ¿no? Sí, sí. Viene a jugar él también, juega muy bien. Matías Juárez. No se la puede sacar, es un aburrimiento cuando juega. Y está bueno cuando viene el hijo porque se distrae, porque tiene que cuidar al hijo. Y, Ya está grande el hijo igual. Sí, pero bueno, sí. Pero dice, papá, pasámela. Eso a mí, Claro. a mí me traba un poco que alguien le diga, papá, pasámela. No me gusta que saques ser pariente o algo. Vínculo. Cuando Claro. estás jugando el vínculo. No existe. No existe eso. Ujú. Pero lo que digo es que hablaban a previa y decían, estaban destruyendo un músico, ¿viste? No importa quién. Ah,
Y yo decía, Argentino el músico. sí, sí. Como todos son músicos argentinos, destruyen. Los Me músicos, muero por saber. los músicos son muy malas personas, los amigos míos, los que yo conozco. Y, Mirá que algunos los conocemos. Sí, Sabemos bueno, de quién estás hablando. y yo le decía, pero me marcaban una canción y una letra, y yo le digo, bueno, pero fíjate si esa letra o esa canción vos le pones onda y te la apropiás, aunque sea más, porque cuántas cosas nos pasan que no te gustan y uno se apropia y después decís, che, esto que no me gustaba en realidad era genial, te pasó un montón de veces. Por supuesto, pero pará. Sí. Primero, ¿alguna canción de Arjona que recuerdes? ¿Alguna letra que quieras? Sí, hay una espectacular que me impactó mucho, que es sobre la menstruación de... Tremenda. Sí, que era... ¿Cómo se llama el tema? Alguien que llega una De vez... vez en mes. De vez en mes. De vez en mes, el título, bueno, de vez en mes, si vos decís solamente de vez en mes, ya me parece muy bueno como rima. Ujú. O sea que, bueno, nosotros en las clases separábamos las rimas, las canciones. ¿Conocés la que dice tu reputación son las primeras 6 letras de esta Me palabra? parece genial. Llevarte a la cámara más fácil que respirar. Eso se me parece extraordinario, me parece muy bueno. Me parece que es muy elemental, o sea, trabaja una especie de desconceptualización que es muy potente. Señora de las 4 décadas. Señora de las a 4 veces le décadas. critica eso, como que de los chabones no tiene nada. Claro. Una andropausia, No, y una debe ser... colonoscopía, mete algo. Nada. Pero lo que es raro es que tienen también un público precisamente de mujeres. Claro. Mujeres, Sí, sí, mucho. sí, No sí. es que lo escuchan los hombres y dicen, sí, bueno, me refleja. Eso es lo que entendí cuando empecé en el mundo Arjona, esos... Tres días que ¿Historia estuve. de un taxista? Ese es buenísimo. Esa no. Ella y tenés él. que escuchar. Ella Ella y es de él. La Habana y No. él de Nueva York. Claro. Porque ¿Cómo se es? mete- ¿Ella? Ella es de La Habana y él de Nueva York. Muy Y bueno. toda una historia de amor. Y tenía Sí, pero- una que se llamaba Jesús es verbo, no sustantivo. Bueno, la vieron un montón, lo escucharon sí, un montón. obvio, Un montón. obvio. Lo escucharon un montón. El ejercicio sería si una persona no conoce nada, que se reproduzca en modo rock o en modo pop Total. y no sabes de quién es, a ver si es prejuicio con el cantante Hay un o en montón realidad... de ¿qué músicos. es? Los músicos tienen un montón de. Son haters. Básicamente, el hater es algo que está en el aire, como el Love is in the Air. Yo creo que es más hater ahora en el aire que eso, ¿no? Se ve mucho a partir desde el presidente que tenemos para abajo. Porque no llega de casualidad, digamos, llega a través de. Es un presidente de streaming. Porque llega a través de esta cosa que sostiene el streaming, que es un poco el rencor, la venganza. Sí, ¿viste? igual es como un vanguardista, porque era panelista, ¿no? No estaban tanto Bueno, los pero llega streaming. llega a través de eso, digo, no es casualidad todo lo que va pasando, ¿no? Porque es como un desplazamiento de esa situación de venganza, de rencor, que está muy, que se nota mucho porque es lo que te llama que escuches. Por ahí, una charla más tranquila, la gente no está tan dispuesta a escuchar, ni siquiera a esperar. ¿Siempre fue así o pensás que es de ahora? No, pienso que no. Yo, por ejemplo, cuando era nenito, escuchaba a Hugo Herrero Martínez, que era un tipo que hacía un programa que se llamaba Solas. Sí. El flaco se quedaba por ahí, esperaba. Primero que a mí me llamaba la atención porque empezaba el programa con la cámara y ellos ya estaban hablando. Llegaba el sonido y Guerrero Martínez entrevistaba a alguien y después se apagaba el sonido cuando terminaba el programa y él seguía hablando. O sea que era como si hubiese Sí. sido capturado en ese momento. Y no siempre era una entrevista a alguien conocido. No, Era eso- a veces un plomero. yo entrevistado. el año pasado hice un programa Sí. que se llamaba Picnic Extraterrestre y una de las cosas que a mí me sublevaba era que siempre tenía que invitar a alguien que tuviera seguidores. Viste, y muchas veces, no sé si les ha pasado a ustedes, pero yo cuando crecí tenía gente que para mí fue muy importante en mi vida. Me acuerdo por ejemplo, de Bascolet, Ujú. que era un chico que trabajaba que vivía enfrente en una fábrica de balanzas. Qué buen apodo. Sí, Muy bueno. porque era el único, era negro uruguayo, un negro auténtico. Le decíamos Bascolet, y él para mí fue una persona muy importante porque era como medio estoico. Yo no sabía que era estoico, no sabía ni siquiera que eran los estoicos. Ahora viste que en Instagram todo el estoicismo está... Pero él era un estoico de verdad, muy potente. Y me acuerdo que me enseñó un montón de cosas, pero yo pensaba que aparte las personas viven todo el tiempo tratando de vivir el fantasma de los demás, ¿viste? Por eso está el culto de las celebridades, que me parece malísimo, la alfombra roja, todas esas boludeces. Entonces, siempre pensás que vos no tenés nada porque precisamente careces de potencia. Entonces, porque el sistema hegemónico hace que vos carezcas de potencia, te liquida la alegría y te destruyen. Eso es lo que quieren con vos. Desde la belleza, desde la inteligencia, lo que sea, ¿viste? Todas esas cosas que están en el mercado, por eso Mercado Libre es una tautología, porque lo único libre es el mercado, todo lo demás somos esclavos. Y entonces, me acuerdo que Bascolet, yo pensaba ahora, él me había representado un montón de cosas, me había dado mucha potencia, pero ¿cuántos seguidores tendría Bascolet hoy en día? 3, 4, los 15 que éramos del barrio. Y cuando yo presentaba y decía, che, voy a traer a tal, ¿cuántos seguidores tiene? Yo decía, qué plomo eso, porque ahí otra vez el gusto que está solamente centrado en un algoritmo, te perdés. Sí, ni es gusto ahí, ¿eh? Claro, pero te perdés, precisamente mucha gente pierde de conocer gente impresionante, que Total. Hugo Herrero Martínez traía, ¿viste? Ujú. Traías una persona
que no sabías quién era y lo escuchabas por Hugo R. Martínez, ¿no? Sí, muchas veces pasa ahora para hacer una película, una obra de teatro, se fijan cuántos seguidores tiene Sí, el futuro actor o actriz. sí, bueno. Y eso Es algo que tal vez pasó siempre, pero no tan... me parece no que tan está muy literal. exacerbado. Muy exacerbado, Está muy sí. exacerbado porque aparte... Porque cuando- además un productor quiere tener un actor popular en la película. Sí. Casi siempre. Sí, ¿no? y bueno, Ahora por se eso puede medir. el Eternauta tiene a Darín, Por digamos, supuesto, porque, claro. no sé, para mí el Eternauta... Pero además es buen actor. Y bueno, no sé si vos lo decís. Yo Para digo, mí sí. por ejemplo, Para mí. cuando vos haces, por ejemplo, ves la obra de Stagnaro, para mí es una obra súper potente la de él, ¿viste? Sí. La de él y Staltari, ¿no? Porque es el guionista. Ujú. Y yo vi, por ejemplo, a Ocupa, que me Sí. pareció muy bueno, Un gallo para Esculapio, que me pareció muy bueno, pero notablemente bueno. Y el Eternauta, que me parece más bajo de esos, si pongo los tres. Ujú. Pero bueno, yo pienso que por ahí, no sé, yo pienso que él podría haber, no por Darín en sí, porque independientemente que a vos te guste o a mí no tanto, es una Ujú. cosa anecdótica, no tiene sentido, no es tan importante. Pero muchas veces el actor que pongas le imprime al trabajo determinada, yo diría, para decirlo de alguna manera, densidad. Entonces tenés que luchar un poco como si tuvieras que como desfigurar, modificar, designificar al significante de Darín, para que vos puedas entrar me acuerdo que la única película de Darín que me gusta mucho, que él actuó, se llama El Aura. Ujú. Y me acuerdo que no es casualidad que de Bielinski, ¿no? Bielinski. El mismo director de Nueve Reinas. Y sí. no me acuerdo que no es casualidad que cuando empiece Darín está tirado en un cajero automático, ¿viste? Y perdió la memoria. Como que si Bielinski, para que vuelva a aparecer Darín en la escena, en la película, tuviera que pasar por toda esa despersonalización, ¿no? Para que vos puedas convivir porque si no es como un poco, tiene esta cosa también de la gente que es víctima de la inseguridad, ¿viste? Que quiere ver algo que le dé seguridad. Yo digo, bueno, voy a ver tal película de tal, o voy a ver a tal porque me da seguridad y Sé que va a funcionar. Ujú. y de golpe te perdés también ver, no sé, a actores, a actrices o actores que son muy potentes pero que no los conoce nadie. Sí, tiene que ver con la plataforma también, ¿no? El Eternauta sale en Netflix, Ocupa salía en la televisión pública. Total, sí. Tal vez si pones Ocupas en Netflix. Va, Sí. de hecho estuvo. Sí, No, sí, Ocupa, bueno. Ocupa estuvo después un reintre. ¿En o sea, Netflix o en otra plataforma? Bueno, en otra me parece. Me parece que no. Pero Pero, fue todas volvieron a la plataforma, Sí. pero mucho después, por supuesto. pero ahí tuvo mucho más éxito cuando estuvo en las plataformas. Claro. En un momento se convirtió como de culto, que se la veía poca gente. Pero es muy notable. Y ahora cuando veía Un gallo para Esculapio me pareció impactante el guión y cómo resuelven cosas que son, para mí, brillantes. O sea, a la altura de cualquier serie del mundo, para mí, ¿no? Estamos con Fabián Casas, que nos trajo su libro, una serie de relatos desafortunados. El consumo irónico. Sí. ¿Existe, no existe? ¿En qué sentido? Viste que la gente que dice como que existe el consumo irónico, que ves algo que no te gusta, pero lo ves como para reírte. Como si vos fueras superior a eso. No, yo pienso que Mira, eso existe. existe. Eso lo ves que hay un montón de gente que ve cosas para reírse. O de hecho, Cosas que no son para reírse en su raíz. claro. No es que prepararon una comedia y dijeron, queremos que el público se Mira, a mí ría. me pasó hace poco, estuve en un programa y había un flaco que yo no sabía, no lo conocía, porque no conozco, por supuesto no conocía a todo el mundo. Pero me empezó a decir, ¿estuviste con tal flaco? Sí. Y me decían, no, es un influencer. Y, mirá, no sabía. Y sí, es influencer porque todos lo gastan. Dije, ¿cómo? Sí, y eso es básicamente un consumo irónico. O sea, ves a Claro. un tipo para maltratarlo. Para digamos, boludearlo, sí. Para boludearlo. Entonces, no es porque te interese o porque, por supuesto, vos te podés reír con alguien, reír de alguien ocasionalmente. No sé, yo me reía de mi papá también y mi papá se reiría de mí, te pasa todo el tiempo. Pero otra cosa es que hagas un consumo irónico, que seas un cínico, lo estés gastando. Viste, eso a mí la verdad que no me atrae mucho, invitar a alguien para gastarlo. No, pero digo, sin invitarlo. La gente que ve, no sé, programa de Chimentos o lo que había pasado con la película Un Buen Día, no sé si la Sí, viste. sí, que es una película que no la vi, pero sé que es una película que es muy mala, dicen, Ujú. y que habría que hacer el trabajo de Arjona y no sé. Claro. Pero digo, que dicen que es muy mala y que la gente la ve para reírse. Para reírse. Sí, yo pienso que es evidente que existe, sí. Y hay un club de fans y se juntan a verla. y Sí, qué sé yo. sí, eso es, y bueno. Bien. Tenés 60 años, ¿no, Fabián? Sí, 60. Y Cumplí el 7 de abril. feliz cumpleaños. Sí. ¿Y algo en particular? ¿Con los 60? Sí. No sé. Es que no pensé mucho en eso de cumplir 60. O sea, en términos de número, parece un número re grande. Viste, 60. Pero me acuerdo que cuando cumplí 30 tuve una depresión descomunal. O sea, en realidad, si tuviera que decirte, sentí mucho más el paso del tiempo cuando cumplí 30. Me impactó porque ahí salí de ser joven, ¿no? Claro. De ser joven en términos de que, no sé, ejecutabas cosas que eran de joven.
No sé, ahora por ahí físicamente me siento mejor que cuando tenía 30, a los 60. Pero sí, por supuesto que es notable que empezás a ver las cosas para mí con más tranquilidad, ¿no? Que es la idea de la mortalidad. Por ejemplo, Y me parece que hay un montón de cosas que a mí no te relajan para vivir. Viste, como antes por ahí tenés un montón. Por ejemplo, no tengo más esperanzas. Eso me parece como algo muy potente. Me parece que ¿qué esperanzas tenías antes? Y tenía esperanzas de todo tipo. Tenía como esperanzas chiquitas. Bueno, ojalá que ganemos en clausura. Tenía esperanzas grandes con respecto a, bueno, que quiero hacer tal cosa, o que tal amigo le pase tal cosa, o quisiera que en mi país le pase tal, o quisiera, no sé, un montón de cosas que tenía. Ahora me parece que cuando no esperas nada es mucho más potente. Porque pasás a accionar, porque un pueblo con esperanza es un pueblo que está quieto. Está esperando, ¿viste? Claro. Spinoza dice eso todo el tiempo, ¿no? Es un pueblo que está esperando. En cambio, cuando perdés la esperanza, es un pueblo más intratable. A mí me imagino como un grupo social. Yo pienso, no pienso que nosotros nos unamos por el himno nacional, por ejemplo, que no se forme un Estado por el himno nacional, por determinados símbolos patrios. Recién venía por la calle y veía, a veces no sé si es Espero o otro, Cunio. Y había puesto un dogo, decía dogo más un torino, Argentina. Yo decía, todo esto no me representa para nada. Claro. Pero lo que sí ni el himno nacional me representa. Yo el himno nacional, viste, lo escuché cuando vino el golpe, por la edad que tengo, 60 años, significa eso también, 60 años. Mi mamá me despertó y me dijo, murió John Lennon. Mi mamá me despertaba, hasta que un día no me despertó más porque murió. Pero me despertaba mi mamá y me decía, o mi papá, me acuerdo, invadimos Malvinas, himno nacional. Yo decía, voy yo. Mi papá estaba re arriba, ¿viste? Porque iba yo. Después, y aparte fueron mis amigos, fue tremendo para mí. El himno nacional, la dictadura militar. Entonces, el himno, yo viví el 78, pienso esa canción de Andrés, ¿viste? Que dice... Me parece que soy de la quinta. Que vio el Mundial 78, que Sí. crecí viendo a mi alrededor Paranoia y dolor. Sí. Bueno, entonces, no podés dejar, esos son 60 años, Ujú. si seguís vivo. Entonces, yo creo que la estructura que forman las sociedades son que la gente, los grupos hegemónicos, que son los que están detrás de los que conocemos, tiran estrés. Entonces las personas se unen porque son sujetos del rendimiento en función del estrés que le tiren. Entonces dicen, bueno, a ver, ¿qué estrés le tiramos este mes? Ahí es un poco la de Arjona, ¿qué estrés le tiramos este mes? Debe Va. ser estrés en mes. Tiro un estrés en mes. Tiro el estrés y que todos corran y luchen para... O sea que a veces un país lo forma un estrés. Lo forman grupos que te estresan, se generan eso está pensado para mí. Se genera, ¿viste? Como un poco cuando dicen, vamos a tirar esto y para que esto pase por abajo. Bueno, en realidad creo que hay un montón de gente que se reúne en general no por el himno nacional, no por cosas que te hagan bien, sino básicamente porque están estresados con la misma cosa y que intentan responder a eso, ¿no? Y empezás a correr como el hámster en la rueda para ver cómo sostenés ese estrés. Y es puro ruido y no hay Bueno, nada. y a veces te aniquila también, ¿viste? Porque básicamente tiene que ver con eso, ¿no? Como, bueno, ¿dónde encuentro la forma en que yo me corro sin convertirme en un budista? Porque Buda, en definitiva, Buda, con todo respeto, es una persona que quería estar sola, que la dejaran solo. Y a mí me gusta estar con la gente. A mí, por ejemplo, ¿no? El budismo al final termina siendo también un lugar donde hay alguien que está siempre abajo del árbol Bodhi, solo, ¿viste? Bueno, pero lo entendiste todo ahora, por lo menos. Más todo o menos, eso. no sé si entendí todo, pero... Lo podés decir, está más tranquilo. Está más tranquilo, sí. Sí. Y Ujú. tenés esta distancia que también te da a veces, no por mí, sino supongo que le debe pasar a todos, por la gente que está con vos. O sea, si vos no sos una persona, un lobo solitario, estás con un montón de gente de edades mucho más jóvenes que vos, gente más grande que vos, y hay gente que, bueno, en un momento sabe que empieza a gente que vive, que va a vivir un montón de cosas, gente que tiene que aprender a morir. Entonces, si estás con gente que tiene que aprender a morir, te enseña a morir a vos, que es enseñarte también a vivir, porque es estar en el presente, de alguna manera, ¿viste? Y me parece que eso es como una construcción colectiva, que es lo que disfrutás de estar con otras personas, ¿no? Como un símbolo de... Hay algo que se va dando también, si no sos un tarado completo, es que tenés gestos de hospitalidad con las personas tienen gestos de hospitalidad con vos, creás puentes para que crucen, ¿no? Y también un poco lo que hablaba al principio,
ya no es tanto, bueno, voy al bar de hipster porque son todos hipster. Me gusta ir a un bar donde esté gente toda mezclada, ¿viste? Ujú. Porque si no, es como siempre el mismo cajón. ¿Cómo sigue tu día, Fabián? Son Hoy- 6:23. Va a venir mi ahijado Baltasar a mi casa Ujú. porque es arquitecto Ah, es grande tu hijado. y es detective de arquitectos. Ah, él se da cuenta más. Yo le digo, mira, está pasando esto, por ejemplo, tengo esto con tac, tac, y después vamos a otra casa de otro amigo y él va y analiza toda la casa y sigue pistas y resuelve situaciones. Hay que ser amigo del, hay que ser Hay que amigo ser del amigo del ahijado. arquitecto. Un detective Del de detective. arquitectos, sí. Bueno, una serie de relatos desafortunados publicó MC, lo buscamos en las librerías amigas. Gracias, Fabián, por Gracias a haber venido. ustedes, gracias a ustedes. Fabián Casas, en Vuelta y Media.